Su último destino, el cierre de un viaje lleno de instantes compartidos, ha quedado finalmente confirmado. Fue Vietnam. La certeza no viene de suposiciones, sino de los hechos. Ambos ya han regresado a Corea, y fue en el aeropuerto donde pudimos ser testigos de una serie de momentos que, aunque aparentemente cotidianos, estaban cargados de una intimidad silenciosa que dice más que cualquier palabra. Las imágenes del aeropuerto no fueron simplemente capturas de su regreso, sino una ventana a la forma en que se siguen, se cuidan y se sienten el uno al otro incluso en medio del bullicio. Mientras caminaban, se lanzaban miradas suaves, rápidas, como si quisieran asegurarse mutuamente de que seguían allí, a una distancia segura pero emocionalmente inseparables. No eran simples gestos, era la reafirmación de una conexión tan natural que parece moverse en un lenguaje solo comprensible entre ellos. Uno de los momentos más significativos tuvo lugar durante los procedimientos de seguridad. Mientras organizaban sus pertenencias, Jungkook, con esa atención constante que le caracteriza cuando se trata de Jimin, le pasó cuidadosamente sus zapatos. No fue una acción mecánica, sino delicada, considerada. El modo en que lo hizo, con esa pequeña señal, como diciendo, los encontré o aquí están para ti, fue más que un simple intercambio de objetos. Fue un acto de cuidado envuelto en la cotidianidad. Luego un detalle más, pequeño pero encantador, ambos mostraron sus llaveros. Los miraron, se los enseñaron y sonrieron. Era una complicidad juguetona, suave, casi infantil. Todo el regreso estuvo impregnado de esa energía, de dos personas que comparten algo más que un viaje. Porque lo que construyeron en ese tiempo lejos de casa no fue solamente una experiencia en otro país, sino un fortalecimiento silencioso de lo que ya existe entre ellos. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa lo confirma. La distancia no los separa, solo los redefine. Y ahora que están de vuelta en Corea, la expectativa es clara. Más salidas, más momentos, más instantes compartidos entre los dos. Porque si este viaje fue una señal de algo, es de que lo suyo no se detiene, solo crece. ¿Grabaron algo durante todo ese viaje? ¿Fue una nueva versión de Are You Sure? ¿Tal vez un blog privado, una pieza que más adelante compartirán con el mundo? No lo sabemos todavía, pero la posibilidad está allí, flotando en el aire, como una promesa no dicha. En uno de los momentos más recientes que ha capturado la atención de todos, pudimos ver a Jimin y Jungkook compartiendo un instante íntimo y lleno de complicidad junto a un lago. Las primeras imágenes mostraban a Jimin bailando con naturalidad sobre unas gradas, sus movimientos fluidos, como si el entorno no existiera más allá de ese instante. Más adelante, al enfocar mejor el escenario, se reveló la presencia de Jungkook, parcialmente sumergido en el agua, justo debajo de donde se encontraba Jimin. Estaba allí, tranquilo, como si esperara a que Jimin bajara a acompañarlo. Disfrutando el momento con una serenidad especial. Muchos pensaron que Jimin no se atrevería a meterse en el agua, pero pronto apareció otro video que dejó claro lo contrario. Ambos estaban dentro del lago, compartiendo ese espacio como si fuera un refugio secreto solo para ellos dos. El ambiente era de juego, de ternura desbordada. Jimin, con el cuerpo más sumergido, se acercaba a Jungkook, quien se mantenía de pie. En un gesto juguetón, Jimin fingía estar en apuros, como si se estuviera ahogando suavemente, llamando a Jungkook entre risas. Su voz se elevaba por encima del murmullo del agua, clara y traviesa, cuando exclamó: "괜찮아. 잠깐만.
Swim, Enjo. La forma en la que lo decía, cargada de risa y de una cercanía palpable, hablaba por sí sola. Jungkook, con esa mezcla de dulzura y rapidez para entender el juego de Jimin, alzó el brazo ofreciéndole su mano con decisión, como si esa simple acción fuera una promesa silenciosa de que siempre estaría allí para él. Jimin, sin dudarlo, tomó esa mano. Fue entonces cuando se giró de forma inesperada, con la confianza de quien sabe que será sostenido, y Jungkook lo sujetó de la camiseta, tirando de él con cuidado, pero firmeza. Y en un instante que pareció detener el tiempo, Jimin rodeó con sus brazos la cintura de Jungkook, aferrándose a él, estrechando ese abrazo que no era solo un juego, era un refugio. Las risas entre ambos llenaban el aire, resonaban con una naturalidad única, como si el mundo se hiciera más pequeño cada vez que estaban juntos. Ese momento, cargado de cariño genuino y conexión silenciosa, se selló con una imagen posterior, una foto que los mostraba de espaldas, saliendo del lago. Estaban ahí, uno junto al otro, como siempre lo han estado, entre miradas cómplices, risas compartidas y una calidez que no puede fingirse. Porque cuando están juntos, el mundo parece desaparecer, y solo existen ellos dos. Otro momento que logró capturar por completo la atención de todos fue cuando ambos fueron vistos caminando con tranquilidad, por lo que muchos identificaron como un mercado al aire libre. Las imágenes de este encuentro, tan sencillas como reveladoras, encendieron el debate entre quienes aseguran que ya no se encontraban en Suiza, sino que posiblemente estaban en Vietnam. El entorno era distinto. El clima, la arquitectura, la vibra del lugar. Todo parecía señalar que habían cambiado de destino, manteniéndose juntos, pero en un nuevo escenario, igual de íntimo y significativo. Se les veía caminar con calma, sin prisas, como si el mundo girara a su propio ritmo cuando están cerca el uno del otro. En una de las fotos más comentadas, Jungkook avanzaba un paso por delante de Jimin, en una dinámica que no es nueva para quienes los observan con atención. Jimin, como queriendo prolongar el instante, lo sujetaba suavemente por la parte trasera de la camiseta. Ese gesto, sutil pero cargado de significado, no era nuevo. Al contrario, es una forma de conexión física que se ha repetido a lo largo del tiempo entre ellos, casi como una firma silenciosa de su manera de estar juntos. Ese acto en apariencia simple encierra una ternura que va más allá de lo evidente. Lo hemos visto antes. Durante la primera temporada de Are You Sure, Jimin solía buscar ese contacto con Jungkook siempre que podía, tomándolo de la camiseta como quien quiere asegurarse de que el otro no se aleje, como si ese pequeño roce fuera una forma de decir, estoy aquí, contigo, y no quiero soltar. En uno de esos momentos, Jungkook incluso le confesó que cuando Jimin lo agarraba así, le hacía sentir mariposas. Una frase que quedó flotando en la memoria colectiva de quienes entienden lo que existe entre ellos más allá de las palabras. Además, en esa misma imagen hay un detalle que no pasó desapercibido. Por primera vez desde que Jimin salió del servicio militar, se le ve sin gorra, mostrando su cabello en crecimiento de forma natural, sin esconderlo. Ese pequeño gesto, esa libertad de mostrarse tal cual es, añade un encanto especial al momento. Es una muestra de comodidad, de confianza, de sentirse libre y a gusto en ese espacio compartido con Jungkook. Mientras caminan por un país que probablemente ninguno de los dos había visitado recientemente, lo hacen juntos, explorando, compartiendo, disfrutando. No es solo un viaje, es una vivencia que construyen paso a paso, mirada a mirada, risa a risa. Y aunque el entorno cambie, ya sea Suiza o Vietnam, la constante es clara. Ellos siguen estando el uno para el otro. Y esa forma de caminar tan suya, en la que uno guía y el otro lo sigue con ternura, sujetándolo como si no quisiera perderlo jamás, no hace más que confirmar que, sin importar el lugar del mundo en el que estén, su universo sigue siendo el mismo, compartido,
lleno de gestos que hablan sin necesidad de decir nada.